concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular preguntas hasta por 3 minutos. Sin duda, su presencia está en función del cumplimiento de un mandato, pero observo en su participación, señor secretario, sobre todo su compromiso serio con el tema en el que hay conclusión generalizada. No solamente es importante, es fundamental. Y yo subrayaría además, hay un ánimo renovado por conseguir los propósitos que en ellos se señalan. A lo largo de su exposición, usted nos ha reconocido, por un lado, la valoración sobre la reforma educativa, pero también sobre los retos de su implementación. Nos ha señalado 5 ejes que viene desarrollando, ejes que lo mismo hablan de eliminar la carga burocrática. Me parece que no hacerlo sería tanto como ignorar la realidad de cada una de las escuelas mexicanas a lo largo y a lo ancho de este país, como por supuesto ha señalado la importancia de la educación y la capacitación continua. No hacerlo, insisto, sería tanto como no reconocer que lo que hoy existe es insuficiente. También habló de la equidad y la inclusión, nos dio datos sobre la cobertura, loable sin duda lo que hoy existe en el país, pero también debemos de reconocer también insuficiente. Necesitamos definitivamente mayores oportunidades si queremos alcanzar lo que nos hemos propuesto. Habló del modelo de convivencia y, por supuesto, hoy hay que observar que hay un gran rompimiento del tejido social en el país y necesitamos a la educación, y yo subrayaría también a la cultura para poder reconstruirlo. En ese sentido, señor secretario, yo sí comparto lo que otros analistas han dicho al respecto, que su llegada es resultado de la prioridad que el Gobierno de la República tiene sobre el tema, más aún del foco que se necesita, de mucho foco, y en el que usted no los está demostrando. 3 serían las preguntas que yo formularía, señor secretario, en este sentido. Primero, definitivamente, ¿cuál es su opinión en relación con las implicaciones que podría tener el nuevo análisis del proyecto de presupuesto base cero en este esquema que tiene el sistema educativo en nuestro país? Sobre todo en un modelo que definitivamente es, digamos, sui generis, es híbrido, de descentralización y también descentralización en alguna de las funciones. Segundo, por supuesto, ¿cuál sería su opinión para eficientizar las características de lo que deben de hacer los gobiernos estatales para evitar lo que a veces escuchamos de estas diferencias entre las competencias o las responsabilidades de cada ámbito de competencia, Y por último, señor secretario, por supuesto, como presidenta de la Comisión de Cultura, no tengo más que beneplácito en relación con el anuncio del señor presidente de la República por la creación de la Secretaría de Cultura y de haber escuchado además su intervención. Quizá preocupación, y esa sí la subrayo, porque efectivamente hay muchos fantasmas que van desde los que señalan que no es el momento oportuno, diciendo una vez más que la cultura puede esperar, cuando a mí me parece que es el eje de este país. Y segundo, porque definitivamente tampoco será suficiente pensar que la sola solución de la figura administrativa es realmente lo que pensamos de lo que implica la cultura en un país rico por definición, pero necesario sobre todo para su futuro. Por sus respuestas, señor secretario, de antemano, muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Educación. Senadora Blanca Alcalá, muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Muchas gracias, senadora. Sobre sus preguntas, primero, la metodología del presupuesto base cero en el impacto que está teniendo en educación es poder hacer más eficientes los programas y, por lo tanto, el ejercicio y la supervisión del gasto. Y le pongo un ejemplo. Hemos podido pasar con este modelo de base cero de 65 programas a una compactación de 46. ¿Qué implica esto? Implica tener un mayor control, una mayor transparencia y un seguimiento que nos permita que el dinero que estamos invirtiendo en educación sepamos de mejor manera en qué se está invirtiendo y cómo se está invirtiendo. Por ello,
me parece que esta simplificación que permite esta metodología, más que poner en riesgo, al contrario, nos ayuda a fortalecer la capacidad, la transparencia y la rendición de cuentas del gasto educativo. Sobre su segunda pregunta, precisamente por ello y entendiendo la importancia que en materia educativa requiere la cooperación y el poder tener en la práctica un federalismo cooperativo, es que plantea a los gobernadores crear 5 regiones educativas para poder trabajar de manera más coordinada, más estrecha y viendo con mayor especificidad los retos que tiene la educación a nivel regional. Y eso incluye, por supuesto, toda la parte presupuestal, que sin lugar a dudas es compleja y que muchas veces nos lleva a atorarnos en burocratismos en lugar de resolver lo que tenemos que resolver. Y precisamente, reitero, ese es el objetivo que he tenido con plantear estas 5 regiones educativas a nivel nacional. Y finalmente, comparto con usted, me parece que ya era justo, ya era el momento de que la cultura tuviera otro lugar. Lo expresé hace un momento, el crecimiento que ha tenido la educación y el crecimiento que ha tenido la cultura demanda que, aunque sigamos teniendo la visión vasconcelista de que educación y cultura van de la mano, para poderla implementar de una manera eficaz, era necesario ya que la cultura tuviera una secretaría, para que tuviera el lugar político y prioritario que requiere, para que sus programas y sus esfuerzos fueran mucho más eficientes y mucho más eficaces. Así es que me da mucho gusto compartir esto y muchas gracias por sus preguntas, senadora. Gracias, señor secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. Para hacer algún comentario sobre las respuestas del señor secretario de Educación, se le concede el uso de la palabra al